Y bueno, Mauricio, vamos a arrancar. Tenemos ahorita rápidamente en la línea a Gaby Cuevas, que es la vocera, una de las voceras del equipo de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada. Y bueno, también exitamita, como nosotros, Mauricio, incluso estuvimos en la misma generación, nosotros economía, ella en ciencia política. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, el gusto es mío, encantada de participar en su programa. Gaby, bueno, tú como exitamita, antes quiero preguntarte cómo viste este simulacro que ayer se dio en el ITAM, en donde, bueno, pues al final ganó Xochitl Gálvez, sí, con 77 puntos, la verdad es que sí, aunque bueno, la verdad es que fueron de 900 alumnos de esta institución. Pues mira, en realidad tampoco es que haya muchas sorpresas. Sí vemos que en el ITAM nos ha hecho falta llevar la verdadera información de la cuarta transformación. Hay mucha batalla ideológica, hay este tema como de querer menospreciar a las opciones contrarias y nos ha faltado tal vez llevar el mensaje de la cuarta transformación a ese tipo de auditorios. Lo digo como bien lo dijiste, Exitamita. La realidad es que yo no entiendo cómo gente tan escolarizada, cómo gente tan educada podría siquiera imaginar a Xóchitl Gálvez, por ejemplo, en la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No lo imagino. Es una persona que no sabe distinguir el agua dulce del agua salada, que no sabe distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de función. Bueno, todos hemos visto a Xóchitl en los debates, no estoy diciendo nada que no hayan visto millones de mexicanos y mexicanas. Entonces sí, confieso que me cuesta un poco de trabajo entender cómo gente con ese nivel educativo no se cuestiona lo que sería una Xóchitl Gálvez portando la banda presidencial, yendo a representarnos a la ONU, teniendo negociaciones al más alto nivel o como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Confieso que me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y creo que ahí habla más un poco, a pesar de todo, el odio. O sea, porque siempre a López Obrador, desde que era jefe de gobierno, pues bueno, la verdad es que nunca ha tenido buen cartel ahí. Y más esto, finalmente, el odio que el raciocinio, porque pues yo también veo esto, ¿no? No sé, un rencor. Bien dijo una vez este Hernán Gómez Bruguera, un poco de pejefobia, incluso así le puso un día. Sí, puede haber un poco de pejefobia, pero si bien creo que los estudiantes del ITAM en muchos casos sí tienen responsabilidad social y sí están preocupados por México, creo que hay esta batalla ideológica que tiene que ver mucho con ignorancia, con falta real de información. A ver, si revisamos las mismas declaraciones, o bueno, no sé si sean declaraciones o contradicciones de Xóchitl Gálvez, ella que hoy, por ejemplo, propone el seguro popular y los vales de medicinas de Peña Nieto, hace apenas unos años los criticaba. Ahí están los videos, es decir, no hay nada que no sea comprobable. O esta misma Xóchitl Gálvez que un día habla de quitar los programas sociales por asistencialistas y que deben ser temporales, pero otro día afirma con sangre que siempre no los va a quitar. Ese tipo de información me parece que sería interesante encontrar. ¿Cómo rompemos la barrera de la ideología, como dices, de la pejefobia, o esta división que no permite a mucha gente analizar la realidad objetivamente? Ahí están los datos. El ITAM parte de lo que enseña muy bien es una mentalidad analítica, crítica. Entonces, no entiendo cómo alguien del ITAM no está desmenuzando esa información y revisando quién es en realidad Xóchitl Gálvez. Gaby, bueno, vamos a hablar ahora sí sobre el tema, pues si quieres, de la Ciudad de México y después nos vamos a nivel nacional. Primero la Ciudad de México, pues en los últimos días, horas, incluso Santiago Taboada, pues como que se empezó a descarar. Por ejemplo, hace unos minutos, unas horas, señaló Santiago Taboada de que, bueno, si él gana, va a poner una autopista de cuota a la IFA. Y al día de ayer, no fue Santiago Taboada, pero fue el panismo de la Ciudad de México, metió con una iniciativa en donde, bueno, pues proponen pues cobrar más en del metro porque van a cobrar pues por distancia. ¿Cómo ves este tipo de, ahora sí, iniciativas que sí parecen mucho de derecha, honestamente? Y después uno los dice y después se quejan de que ellos al final también han intentado desaparecer los programas sociales y después dicen que mienten ustedes. Pues mira, ahí está. De hecho, hoy subí a mis redes sociales un video donde contrasto a esa verdadera Xóchitl, a la Xóchitl que dice que va a desaparecer los programas sociales. No lo decimos nosotros, lo dice ella misma. Verifíquenlo. Regreso, como dices, al tema de la ciudad. En la ciudad
parece que el PAN quiere gobernar la ciudad desde la comodidad de estos penthouse en la del Valle que consiguieron a partir del cártel, o bueno, la preandilla inmobiliaria. Y es terrible porque piensan que en esta ciudad no hay derechos. Ellos solo ven que haya negocios. Y la realidad es que si analizamos, y precisamente a partir de casos de corrupción como este del cártel inmobiliario, cómo se ha encarecido el suelo en las zonas céntricas de la ciudad para renta, para compra, es un tema muy complicado y por lo tanto mucha gente ha migrado hacia la periferia, hacia las orillas de la Ciudad de México. Lo que ellos proponen en esta iniciativa es cobrarle a la gente el metro en función de cuántas estaciones vayan a recorrer, lo cual es gravísimo porque entonces van a encarecer el uso de este sistema de transporte del metro precisamente para los más pobres. Hay que decir, el metro de la Ciudad de México es el transporte público más barato de todo el país. Tiene subsidios importantes. ¿Por qué se hace esto? Porque es una especie de programa social, es decir, subsidiar al metro es apoyar directamente a los trabajadores, a las trabajadoras de la Ciudad de México, a sus familias, a quienes más lo necesitan. En el momento en que el PAN dice vamos a poner tarifas diferenciadas, abre la puerta, por supuesto, a que suban el precio del metro. Y en segundo lugar, insisto, es un impuesto directo a las personas más pobres de la Ciudad de México. Eso pasa cuando, insisto, se gobierna o se pretende gobernar como lo han hecho en Benito Juárez, desde el privilegio, desde la corrupción, desde esas comodidades, en lugar de entender que los gobiernos tienen por primer objetivo, y como bien lo dijo el hoy presidente, entonces jefe de gobierno López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Independientemente de la ideología que cada quien tenga, debemos entender que la igualdad, que el trabajar por una sociedad más incluyente, mucho más equitativa, con oportunidades para todos, es lo mejor para todos. ¿Y cómo ves esto de también la privatización del agua? Que es otra de las iniciativas que propone Taboada, en donde, bueno, hasta yo tengo conocimiento en todos los esfuerzos de privatización del agua, las cosas han salido peor, por ejemplo en Puebla, creo que en Yucatán, en fin, hay siempre esto acaba muy mal, el servicio nunca mejora y eso sí, crece mucho la tarifa. Así es, el derecho al agua está plasmado en nuestra Constitución e incluso en muchos tratados y acuerdos internacionales. El derecho al agua es un derecho humano. Lo que tiene que regularse en todo caso es el gran consumo de agua como el que tienen, por ejemplo, las industrias. Allí está la cervecera, la refresquera, algunos textiles, entre muchas otras. Pero no se puede estar pensando en privatizar el agua, sea para quien sea. Así no funcionan ni los derechos humanos ni la administración pública. ¿Por qué el PAN ha querido privatizar el agua en la Ciudad de México, como lo ha hecho ya en muchas entidades y en muchos municipios? Pues porque igual que con lo del metro, le ven cara de negocio, le ven cara de desarrollo inmobiliario, le ven cara de dónde meten a sus cuates. Por ejemplo, ahí está el convenio de Coahuila. A todos se le ve cara de negocio, a las notarías, a los órganos autónomos. Y cuando hablamos del agua es particularmente delicado, no solo por este derecho humano que comento, sino hasta también por la situación que actualmente vive el planeta. Acá lo vemos en función de la Ciudad de México, de nuestro país, pero la realidad es que el planeta entero atraviesa por una muy importante y muy severa sequía. Así que hoy más que nunca debemos cuidar al agua como un derecho humano. Revisar que se cuente con las mejores políticas públicas. Ahí tenemos a Claudia Sheinbaum, a Clara Brugada, que ambas conocen de un lado las necesidades en materia ciudadana, en materia de nuestras comunidades por el agua, pero también en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, ahí está el programa que impulsó Claudia Sheinbaum de cosecha de agua, que hoy lleva, más bien colecta el agua de lluvia en muchas miles de hogares de la Ciudad de México. Ahí están también los programas que muy exitosamente se realizan en algunos otros estados gobernados por Morena, o vayámonos más allá de nuestras fronteras. Existen políticas muy interesantes respecto al manejo del agua en países que no lo tenían, como Singapur. Entonces, México tiene mucho que aprender de nuestras propias experiencias, particularmente en aquellos lugares que tienen una buena gestión del agua sin privatizarla,
como también de aquellos países que han logrado entender al agua como un recurso estratégico de la nación, como un derecho humano y también como una obligación del Estado para proveer a la ciudadanía. Gabriela, gusto en saludarte aquí, Mauricio, escuchándote con atención. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. El día de ayer, creo que fue ayer, Claudia tuvo un evento en Iztapalapa. Ahí estuvo con Clara y con Aleida. Y habló sobre un tema que se ha comentado mucho en el caso de Guanajuato, que es la compra del voto, sobre todo con esto de la tarjeta rosa. Ayer ella advirtió, Claudia, que también ahí en la Iztapalapa ya están identificando esto. Y bueno, pues esto nos lleva a pensar que ya tienen algunos datos de que, pues sí, ya esto se está registrando en varias partes del país. Gabriela, ¿cómo enfrentar esta situación? Obviamente los llamados ahí están, como el que hizo la propia Claudia, de toma el dinero y vota por quien tú quieras, pero también los mapaches también se hacen más sofisticados, ¿no? Ya no son tan elementales. ¿Qué datos tienes? ¿Cómo ves tú toda esta situación? ¿Cómo está todo esto? Bueno, en primer lugar, el llamado que hace Claudia es el más práctico para la gente. Acepten lo que les dan y voten por quien ustedes quieran. Ojalá el voto de la gente siga favoreciendo a nuestra coalición. Seguimos y sigamos haciendo historia porque lo hacemos con la gente. Pero además, yo siempre he creído en la sabiduría popular mexicana. Hechos son amores y no buenas razones. Revisemos el historial de Xóchitl Gálvez en términos de promesas de campaña y de resultados de gobierno. Xóchitl, yo la conocí en el año 2010, cuando ella fue candidata a la gubernatura de Hidalgo. En ese entonces me pidió el Comité Ejecutivo Nacional del PAN que fuera delegada ante esta elección. Entonces, desde ahí conocí a Xóchitl Gálvez hace 14 años. Después ella fue la jefa delegacional de la demarcación donde vivo, en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En su campaña, en 2015, ella prometió, por ejemplo, construir un faro del saber en la colonia Nextitla, que nunca llegó. Los faros del saber son una especie de biblioteca comunitaria, a veces con áreas culturales, deportivas, cada una tiene su encanto, su temática, pero la que prometió Xóchitl para Nextitla nunca llegó. También prometió, y todavía se encuentra en internet, una clínica de salud de segundo nivel, a la que ella le llamaba en campaña Miguel Hidalgo te cura, tampoco llegó. En su primer paquete presupuestal, la primera solicitud que ella envió a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso Local, ella pidió que se redujera de 73 a 40 millones de pesos los programas de combate a la pobreza. O sea, su primer plan fue reducirlos. Entonces, esa es Xóchitl, esa es la Xóchitl que un día llega y dice, yo firmo con sangre y pone el dedo diciendo, no voy a reducir programas sociales. Y ahí están los videos donde ella dice que es asistencialismo, que son la gente unas baquetones, utiliza otras palabras. Esa es Xóchitl. Entonces, recordemos quién es cada quien, de qué trayectoria viene. De un lado tenemos a Claudia Sheinbaum, quien es una científica, una académica, una mujer con un doctorado, pero que al mismo tiempo tiene una mezcla fascinante de activista, de luchadora social, de política, de gobernante destacada, que ha dejado importantes resultados en cada uno de los cargos que ha tenido. Claudia sí entrega buenos resultados. Del otro lado, pues ya les comenté de Xóchitl. Ahora, vamos a ver en el siguiente debate los temas, por ejemplo, de seguridad pública. Para darles algunos datos y así nada más abrir el bocado. En el primer año de gobierno de Xóchitl, en Miguel Hidalgo, incrementaron los homicidios en 88% en un año. Ese es Xóchitl Gálvez, así que pues yo espero que no se vayan con estas palabras que se las lleve el viento y que recuerden quiénes sí son las mujeres que están haciendo historia y que han entregado resultados. Oye, Gaby Cuevas, fíjate que el día de ayer, en tercer grado, Xóchitl Gálvez, bueno, pues le cuestionaron sobre, bueno, cuál es la fuente que tiene ella de por qué le dijo a Claudia Sheinbaum narcocandidata en el segundo debate. Y ella dijo que era Anabel Hernández. Bueno, el libro de Anabel, ¿no? Ya ayer el INE pues, se mandó a autocensurar, algo medio extraño, pero bueno. ¿Tú cómo ves este tema? Porque estoy seguro, obviamente, que en el tercer debate Xóchitl va a volver a insistir en este asunto, ¿no? O sea,
Y es obvio y evidente, claro, y todo el mundo lo tiene, está telegrafiado que va a insistir que Morena es un narcopartido, narcopresidente, y claro, la heredera, la narcocandidata. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo reacciona la gente cuando escucha este tipo de cosas? A la gente a veces hay que recordarle los hechos, porque vivimos en la inmediatez de las noticias, es decir, es difícil que para quienes no se dedican activamente a la política o que no están todos los días adictos como nosotros a las noticias, pues la gente está, insisto, en la coyuntura. Hay que recordar algunas preguntas muy básicas. ¿A quiénes se les fugó el Chapo? A Fox y a Peña. ¿Quién tuvo al secretario de Seguridad Pública encargado de combatir al narco, pero que cobraba con el Chapo? Pues Calderón con García Luna. ¿Quién tiene ahora a un encargado de Seguridad Pública, que es el caso de Benito Juárez, con Taboada y su famoso jefe Goliat, que es un criminalazo? Esa es la historia del PRI y del PAN. Es la historia de los Mario Villanuevas. Es la historia de los narcogobernadores. Esa es la historia que también tenemos nosotros que recordarle a la gente. ¿Cuáles son los hechos contundentes? Los hechos contundentes son que ahí está un García Luna guardado en Nueva York por estar en la nómina del Chapo. Entonces, frente a todas estas campañas sucias, frente a todo este lodazal que quiere provocar Xóchitl Gálvez, insisto, veamos quién es quién. Mientras a Xóchitl Gálvez se le dispararon los homicidios, las narcotienditas, los secuestros en Miguel Hidalgo, Claudia Sheinbaum logró reducir en más del 50% los delitos de alto impacto en la ciudad. Es más, si a alguien no le gustan los números de la 4T, puede revisar los del INEGI, que son mucho más sencillos todavía porque ni siquiera es algo que la oposición pueda cuestionar. Y el mismo INEGI dice como la percepción de inseguridad en la Ciudad de México se redujo impresionante. Entonces, hay muchos datos objetivos, probablemente lo que hay que hacer es recordárselo a la gente, y frente a esta Xóchitl, infantil, fantasiosa, llena de lodo y de muy malos resultados en su gestión en Miguel Hidalgo, tenemos una Claudia Sheinbaum exitosa y llena de buenos resultados. Es más, pongámoslo también sobre la mesa. Si Xóchitl Gálvez no pudo con un gobierno donde solo somos 400,000 habitantes, imagínense lo que haría con nuestro país. Sí, sería algo tremendo. Bueno, Gaby Cuevas, muchas gracias por esta entrevista y vamos a estar muy pendientes, pues ya rumbo al tercer debate presidencial. Que tengas un buen día. Al revés, muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio, estamos a sus órdenes. Sale, hasta luego. Ahí está Gaby Cuevas, expanista, pero creo que en esta elección ha sido mucho más brillante, más metida, y bueno, es que se ha revelado como una muy buena vocera. Y también una buena polemista en varios debates que la he visto que han organizado los medios tradicionales. Pues sí, ahí ella ayuda a acomodar varias de las propuestas, sobre todo con el perfil que ella trae muy técnico también a ordenarlas y ayuda a que esto se vaya entendiendo. Que es un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Explicar la política, explicar cómo son o el porqué de las decisiones. Y bueno, Gabriela Cuevas tiene las ideas muy claras en este sentido. Y los datos también, como lo acabamos de escuchar, los datos muy, muy presentes, ¿no? Pues itamitas, al fin y al cabo, como tú decías, Nacho, somos todos itamitas. Sí. Itamitas al poder con la cuarta transformación. Pero otro tipo de... Otro tipo. Los itamitas rebeldes. Sí, los descarriados. Así es, ¿no? Los convertidos. La minoría, como lo dicen, según la votación. Es que somos como la Matrix, son los itamitas que despertamos. Despertamos a la realidad. No estamos ya metidos en la Matrix del neoliberalismo.